Este video se enfoca en la contaminación del agua. Se muestra la laguna de la localidad de Cuautlapan, Veracruz, donde desbocan las aguas residuales del ingenio azucarero El Carmen. Empezaremos por definir lo que es contaminación del agua. La contaminación del agua es causada por la emisión de aguas residuales domésticas o urbanas, de residuos agrícolas, los contaminantes y los efluentes industriales que llegan a los cursos de agua. Hoy en día, una de las principales fuentes de contaminación de agua son los materiales residuales vertidos por las zonas industriales, y esta polución se conoce como la contaminación industrial del agua. Las materias de desecho, como los ácidos alcalis, metales tóxicos y pesados, aceites, grasas, colorantes, pesticidas e incluso materiales radioactivos, se vierten en las masas de agua por muchas zonas y áreas industriales. Los contaminantes descargados en las masas de agua no se disuelven o permanecen suspendidos en el agua. A veces también se acumulan en la parte inferior de las masas de agua y en los lodos del fondo, lo que tiene un efecto multiplicador al afectar organismos que allí viven, sobre todo a los filtradores, pudiendo permanecer durante largos periodos de tiempo y acumularse y mezclarse con los depósitos de años posteriores. En la industria azucarera utiliza grandes cantidades de agua, sobre todo en el lavado de la caña y la condensación de vapor. También incluye el lavado de carbón animal y carbón activo, suministro de agua a las calderas, soluciones del proceso, lavado de los filtros para el intercambio de iones en el enfriamiento sin contacto, agua para compresar las pérdidas en la alimentación de la caldera, agua para la ceniza volante y para el lavado de los pisos. Estas grandes cantidades de agua utilizadas son muy pocas veces tratadas para su descontaminación, siendo vertidas en los ríos o arroyos cercanos a la industria, provocando un gran efecto de contaminación para las comunidades cercanas a esta. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado, de modo que no reúna las condiciones necesarias para el uso al que se le hubiera destinado. Demanda química de oxígeno. Se utiliza ampliamente para medir la cantidad total de oxígeno necesaria para la oxidación de la materia orgánica. Esta prueba se lleva a cabo en un periodo corto, a diferencia de la prueba de la demanda bioquímica de oxígeno. El oxígeno disuelto constituye un componente de la calidad de agua. Cuando su concentración es la adecuada, los organismos vivientes se mantienen en un estado vigoroso y la reproducción y la población se mantienen. En el caso de los cuerpos de agua con baja capacidad asimilativa, el oxígeno disuelto es un indicador del agotamiento de oxígeno. Desechos y aguas residuales. El término agua residual se define un tipo de agua que está contaminada, procedente de desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. El agua de lavado. En la molienda, el agua de lavado de caña, muy importante por su volumen, aunque su contenido de materia orgánica e inorgánica no sea alto. En la molienda también se generan aguas que vienen de las chumaceras de los molinos, contaminadas con grasa y aceites, que son usados para la lubricación y entran en la clasificación de residuos peligrosos. También estos contaminantes en distintos equipos de toda la planta, al ser vertidos con cuerpos de agua o al suelo, las aguas de lavado generan alteraciones importantes en el equilibrio del ecosistema correspondiente, como puede ser la intoxicación de flora y fauna, debido a la presencia de compuestos químicos, grasas, aceites o el crecimiento excesivo de ciertas algas. Debido a la cantidad de nutrientes que las aguas residuales de este proceso contienen y cuyo problema principal es que acaban con el oxígeno disuelto, provocando así la muerte de otros organismos. También pueden ocasionar la esterilidad del suelo. Agua residual en la evaporación. Elimina agua en forma de vapor. Posteriormente, se condensan dichos condensados en ocasiones. Llevan consigo arrastres de azúcar, lo que representa una contaminación por la demanda bioquímica de oxígeno. Además de los condensados, también se desechan aguas de lavados de los evaporados y calentadores, en los cuales se utilizan ácido clorhídrico y sosa cáustica para su limpieza. El agua de condensadores. Otro desecho de la etapa de cristalización son las aguas de los condensadores del vapor, que se generan al evaporar el jarabe de los tachos. Generalmente debido a un bajo contenido de demanda bioquímica de oxígeno y representa un volumen elevado, mientras que los residuos concentrados son generalmente de pequeño volumen, pero un elevado contenido de materia orgánica.
Descargas de aguas residuales. Las descargas de aguas residuales en la industria azucarera se pueden efectuar de dos formas. Una es a lagunas o verterlas a los ríos aledaños al ingenio azucarero. El término laguna indica un sistema de retención de aguas de construcción humana con cualquier propósito. El propósito suele estar indicado por el término a continuación de laguna. Se encuentran lagunas para regadío, para alimentación de centrales hidroeléctricas, de tratamientos de aguas servidas y muchas otras. Las lagunas de tratamientos de aguas servidas, algunas veces llamadas de estabilización, tienen como propósito explícito conseguir que las aguas acumuladas en ellas lleguen a cumplir un conjunto de parámetros cuantitativos fijados por ley que permitan su descarga al ambiente receptor sin ocasionar problemas ambientales ulteriores. Los parámetros suelen estar relacionados con el potencial de riesgo a la salud pública, la cantidad de orgánicos disueltos, los sólidos suspendidos, las materias grasas, el contenido de nitrógeno, el contenido de fosfato, la ausencia de olor y ausencia de color. Tipos de lagunas. El sistema de tratamientos por lagunas ha tenido diversas adaptaciones tecnológicas según el grado de tratamiento deseado. Las posibles variaciones en lagunas de tratamientos de aguas servidas se pueden clasificar de distintas maneras, pero una de las más habituales las clasifica según la participación del oxígeno disuelto en el sistema. Las lagunas anaerobias. Las lagunas anaerobias son aquellas que tienen una gran carga orgánica por unidad de área. La carga orgánica en este tipo de lagunas es de 220 a 550 kilogramos por hectárea de terreno. El tiempo de retención promedio del agua en la laguna es de 20 a 50 días y la profundidad varía de 2.5 a 5 metros. En este tipo de lagunas ocasionalmente tienen condiciones aerobias en la superficie de laguna, pero la mayor parte del tiempo las condiciones anaerobias persisten en toda la laguna. En este tipo de laguna, el material orgánico suspendido sedimenta en el fondo del recipiente y se descomponen anaeróbicamente, formando inicialmente ácidos orgánicos y posteriormente la digestión en condiciones anaerobiosis conduce a la descomposición de dichos ácidos volátiles orgánicos a dióxido de carbono y metano principalmente. Lagunas aerobias de maduración. Las lagunas de maduración es una forma de depurar las aguas residuales tratadas, así como de desinfectar dichas aguas tratadas. Una laguna de maduración se emplea cuando se tiene una agua previamente recibida en un tratamiento para disminuir su demanda bioquímica de oxígeno y se pretende incrementar la calidad del agua. En la laguna de maduración se forma una capa aerobia en la cual se desarrolla una biomasa de algas y microorganismos fotosintéticos que proporcionan el oxígeno necesario para la degradación aerobia del sustrato residual. En conclusión, la contaminación de las aguas es uno de los factores importantes que rompe esa armonía entre el hombre y su medio ambiente, precisándose en consecuencia de luchar contra ella para recuperar el equilibrio necesario. El uso del agua en un ingenio azucarero es sinónimo de contaminación, ya que muy pocos ingenios tratan sus aguas, solamente las almacenan y posteriormente las depositan en los ríos cercanos a este, provocando grandes cantidades de contaminación para la flora, fauna y los seres vivos aledaños al ingenio azucarero.